Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estaremos hablando de 220 años de la primera inmunización contra la viruela. Lo veíamos en la parte anterior, un médico británico, Edward Jenner, fue el encargado de dar vida a lo que sería el proceso de inocular este virus, pero para lograr ayudar a los pacientes, porque realmente altamente contagioso y además cobró muchas vidas en el mundo. Hoy el doctor Rafael Godoy, médico pediatra, nos acompaña para hablar sobre este tema. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Daniela. Agradecido nuevamente a Globovisión que en esta oportunidad me permiten hablar de algo que es importantísimo, que son las vacunas. Sí. Las vacunas tienen su origen, como tú lo dices, con Edward Jenner. Previamente a esto ya los chinos vacunaban. Previamente a esto le había dado a uno de los faraones, le había dado esta enfermedad, que es una enfermedad grave, mortal, porque no solamente es muy contagiosa. Claro, porque veíamos un proceso distinto, que era lo que justamente hablábamos antes de entrar al aire, y es inocular este virus de una forma distinta, no como lo conocemos actualmente, a través de inyecciones, sino que se abría una herida y se colocaba partículas del virus de una persona infectada a una persona sana para poder generar estos anticuerpos. Incluso ese concepto es sumamente importante, el de inocular diferente a vacunar. Sí. Porque inoculación es que tú tienes un paciente, en este caso la ubre de las vacas, que Jenner, un gran observador, un gran clínico, se da cuenta que él tomaba esa muestra de la ubre de las vacas, que él se daba cuenta que las personas, las muchachas que manipulaban, las señoras que manipulaban estas vacas, no les daba viruela. Entonces, la diferencia entre inocular y vacunar es que la inoculación se hace de enfermos, o de personas que están en este momento padeciendo la enfermedad, mientras que vacunar es tomar la vacuna, como posteriormente lo hizo él en esa expedición de La Coruña, donde era de niñito a niñito. Esta es una historia apasionante que te mencionaba este libro de Javier Moro. Sí, porque lo que veíamos en la parte, antes de irnos al libro, lo que veíamos en Asia, en el continente asiático, era más que todo inoculación directa. Entonces inoculaban a veces por la nariz, por la boca, con ropa. Incluso hay que aclarar que esta enfermedad llegó a América. No lo vamos a decir como algo negativo, sino que en 1492 llegó con Cristóbal Colón. A México le sirvió a Hernán Cortés para lograr hacer la conquista de México, porque murieron muchísimos indios allá en México, ¿no? Y lo que sí es interesante es que ese concepto de vacuna actualmente se cumplió. Jenner es el padre de la inmunología en este caso, y nada menos y nada más que la gente de Pasteur le dio el nombre. Hay dos nombres bien concretos que uno como médico los debe recordar. La revista Lancet, que es donde estudiamos muchísima historia y muchos casos, fue inspirada en la lanceta que utilizaba Jenner para vacunar o para inocular, y el concepto de vacuna también se lo atribuyen como agradecimiento a Jenner por el concepto que lo hace Pasteur de vacuna, y inspirado en las ubres de las vacas. Entonces, cuando uno lee esta historia, que tengo que agradecerle a la doctora Aiza Müller de Sollano, que es actualmente la presidenta de la Sociedad Venezolana de Historia y la Medicina, que me facilitó todo este material, porque la historia es apasionante, porque hay que ver lo que es montar a 22 niñitos, que en este caso, como lo dicen unos profesor de Colombia, de una conferencia, que desde el punto de vista ético, tú no vas a montar 22 niñitos en un barco, lo vas a exponer al Mar Caribe, que casi naufragan en el Mar Caribe. Esa es una película que se la recomiendo, que la pueden conseguir, 22 ángeles, porque eran 22 ángeles que permitieron que los bracitos de ellos sirvieran para hacer la variolización. Variolización era transmitir de dos en dos el material purulento para poder replicar lo que en este caso generaba anticuerpos para que no padecieran la enfermedad. Hay que ver lo que en ese caso, esto fue cuando salieron el 30 de noviembre de 1803 en un barco llamado María Pita, que salen de allá de La Coruña. No se imaginaban los riesgos que corría. Esa historia hay que verla, esa película se la recomiendo que la vean, 22 ángeles, porque esos niñitos sirvieron como conejillos de India. Y la pregunta que se hacían los científicos ahora: bueno, ¿y por qué no trajeron vacas en vez de traer niñitos? Bueno, porque la vaca no es igual la parte inmunológica. Claro. Y lo interesante de todo esto es que estas vacunas llegaron a Venezuela, y por eso es la presencia de nosotros hoy aquí,
Llegaron el 20, en el mes de marzo, hoy 20 de marzo de 1804. Y llegaron a Puerto Cabello, y de Puerto Cabello pasaron a La Guaira, y de La Guaira vinieron a Caracas, y en Caracas hay algo muy importante que acotar, que el que los recibió fue nada menos y nada más que Andrés Bello. Y Francisco Salia, quien era, en ese momento, imagínate, mandan una vacuna el rey de España, y en ese momento Andrés Bello, con 23 años, estaba, habiendo sido maestro de libertador, estaban todavía en esos encuentros, bueno, buscando la emancipación de los españoles. Pero lo que ocurrió con el presidente de España, perdón, el rey de España, en 1803, el 30 de noviembre, cuando lo mandan a La Coruña, es porque se le había muerto una hija de viruela y a su esposa le había dado viruela. María de Parma, María Luisa de Parma le dio viruela, y entonces él como una especie de, no de, para ayudar a los América, pues a sus súbditos, le envió esta embarcación con dos médicos, con su médico, que era nada menos y nada más que el médico completo, su nombre es Francisco Xavier de Valmy, que era su médico, y mandó también a otro médico llamado Joseph Salvani, que era el que lo ayudaba. Hay un episodio, porque después de que pasan por todo este periplo de vacunar muchísimo y generar las casas de vacunas aquí en Venezuela, lo interesante de todo esto, ¿tú sabes qué es? Que cuando ellos cuando van a Colombia, el barco que va a Colombia naufraga en el Magdalena. Y después el Magdalena llega a Santa Fe de Bogotá, que en ese entonces se llamaba, la Nueva Granada se llamaba Santa Fe de Bogotá. Y hay un episodio ahí que en la película lo bypassean, que es un episodio importante que para nosotros, primero hay que agradecerle a esta enfermera y la Organización Mundial de la Salud, quien logró erradicar, y esa fecha también hay que recordarla, que el 19 de abril de 1971, se diagnosticó el último caso de viruela en América. Eso hay que recordarlo. Esta enfermera, Isabel, hay que recordarla porque es la enfermera más importante con respecto a las inmunizaciones. Ella lamentablemente después falleció en México. Esa señora era, de verdad que era, incluso trajo al hijo de ella para que le pusieran la vacuna y que sirviera también de canal. Tiempos difíciles, tiempos difíciles para esos padres y también para esos niños que sirvieron también como precededores, para preceder esta historia, mejor dicho. Doctor, bueno, vamos a irnos a la pausa, porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales, y al regreso seguimos hablando sobre la viruela. Incluso tenemos preguntas que nos ha llegado en la audiencia, no solamente en redes sociales, sino también a través de los usuarios desde la calle. Así que vamos a responder estas preguntas cuando volvamos. Recuerden nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielJSalas. Volvemos.